Bienvenidos a la continuación del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres, del viaje espiritual, el camino al Padre. Y en esta oportunidad continuaremos con la lección número 3 acerca de la autoridad del Hijo, donde culminamos mirando que el Hijo posee la autoridad final de Dios para todos los hombres. Y ciertamente todos los hombres que creen en Dios anhelan y desean ser parte de su reino. Pues al reino de Dios tenemos la oportunidad de comenzar siendo partes aquí en la tierra. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero entonces que me acompañen en esta segunda parte de la tercera lección, la autoridad del Hijo, a examinar versículo por versículo de lo que Cristo quiere enseñarnos a nosotros en su autoridad final de parte de Dios para todos los hombres. Acompáñenme entonces al estudio de hoy. El que me libertó, aleluya, ya la muerte él venció, las cadenas ya no están. En tu nombre a libertad, esperanza tú me das. ¿Quiénes son los que se refieren a Él, Señor, Señor, si no son hombres religiosos? Así es, estimados oyentes. Cristo en esta oportunidad no está hablando con hombres incrédulos. No se refiere a hombres que nunca han oído de Él. No se refiere a hombres que le niegan, que no quieren saber nada de su existencia, de su autoridad, de su poder. Sino que Cristo se refiere a hombres que conocen quién es Él, que conocen su voluntad, que saben que Él es Señor. Por eso lo primero que quiero que examinemos en esta oportunidad es esta expresión, Señor, Señor. ¿Qué significa llamar Señor a Jesús? ¿Qué es lo que quiere transmitir el Señor al decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Y fíjese cuál es el pensamiento aquí del Señor. Es que algunos hombres suponen que por creer meramente o llamar a Cristo Señor, entonces el cielo lo tienen ganado. Pero Cristo quiere enseñarnos que no es así. Entonces, ¿qué significa la palabra Señor? Eso es lo primero que quiero que notemos aquí. ¿Qué significa la palabra Señor? Viene de este término, del original griego, que significa supremo en autoridad, controlador, es decir, alguien que está arriba de otros, gobernando, ejerciendo poder, liderazgo, autoridad. Entonces, llamar a Cristo Señor está relacionado con reconocer y sujetarse a su autoridad. Por eso, ¿qué es llamar Señor a Jesús? En primer lugar, no es solamente creer en Él. Aquellos que llaman Señor a Jesús, no es solamente
creer en Él, creer que Él es el Señor. No es solamente eso. Y quiero que lo notemos con los pasajes que vamos a estudiar a continuación. Y al primero que los invito es a Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Claro, estimados. Aquí vemos cómo los demonios creen que hay un solo Dios. Creen en el Dios verdadero. Pero ¿podrá esa fe salvarles? ¿Podrá esa creencia salvarles a ellos? Claro que no, porque no basta solamente con creer. Y vamos específicamente a ver cómo estos espíritus endemoniados, cómo estos espíritus inmundos confiesan a Jesús. En Marcos capítulo 1, versículos 23 al 24, dice la palabra de Dios: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Vea, conocían a Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vea que los espíritus inmundos sabían quién era Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Santo de Dios, el ungido de Dios, el Cristo de Dios. Pero ese conocimiento, esa creencia, ¿les podría salvar? ¿Podrían con esa fe estos espíritus inmundos entrar en el reino de los cielos? Vamos mirando también lo que dice la misma escritura en Marcos capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, es decir, los demonios, al verle, se postraban delante de él. ¿Al ver a quién? A Jesús. Se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Los demonios confesando a Jesús como el Hijo de Dios, porque creían que Él era el Señor. Pero ¿podía esa fe salvarles? ¿Podía esa fe permitirles entrar en el reino de los cielos? En ninguna manera, porque no es solamente llamar a Jesús Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre Celestial, hacer la voluntad de su Padre Celestial que está en los cielos. ¿Y qué ha mandado el Padre Celestial? ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? Que escuchemos sobre todas las cosas, que oigamos, que obedezcamos sobre todas las cosas a Jesucristo, a su Hijo amado. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, no es suficiente con llamar a Jesús Señor, sino que es necesario obedecer sus palabras. Por eso, ¿qué es llamar Señor a Jesús? Estimados oyentes, es obedecer fielmente sus palabras. En Lucas capítulo 6, verso 46, pregunta Cristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ve? ¿Qué sacan llamándome Señor, Señor? ¿Qué sacan invocando mi nombre? ¿Qué sacan confesándome? Si no son capaces de hacer lo que yo digo, si no quieren hacer lo que yo digo, si no quieren obedecer mis palabras. Porque llamar Señor a Jesús es someterse a su autoridad, a su voluntad, a lo que Él ha mandado y nos ha dejado registrado en el Nuevo Testamento. Entonces, estimados, ¿queremos entrar en el reino de los cielos? ¿Queremos ser parte de esa gloria de Dios en el reino de los cielos? Es necesario hacer la voluntad del Padre Celestial, obedecer sobre todas las cosas a Cristo, su Hijo. Ahora quiero que examinemos en el verso 22 el reclamo
que muchos hombres le harán al Señor Jesús en el día del juicio final. Le reclamarán obras que ellos afirmaron hacer en el nombre de Jesucristo. Pero al ver el rechazo que el Señor Jesús les manifiesta en el versículo 23, es necesario entonces que entendamos qué significa la palabra o la expresión en tu nombre. Y allí quiero que vayamos con la pregunta: ¿qué es hacer algo en el nombre del Señor Jesús? Porque el reclamo de estos hombres hacia el rechazo de Cristo tiene que ver con eso, con que ellos afirmaron hacer cosas religiosas en su nombre. Así que primeramente démosles respuesta al significado de la palabra nombre. Viene este término griego que significa literalmente autoridad. Entonces, hacer algo en el nombre del Señor Jesús está relacionado con su autoridad, con lo que Él ha mandado. ¿Qué es hacer algo en el nombre del Señor Jesús? Así es hacer algo autorizado por Él. Vamos a ver con los siguientes ejemplos esta gran verdad. En Hechos capítulo 4, versículo 7, cuando los líderes religiosos interrogan a los apóstoles, dice la palabra de Dios: poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, diciendo ¿qué cosa? Prestemos atención a la pregunta: ¿con qué poder o autoridad o en qué nombre han hecho esto? Vemos allí cómo son usadas de manera intercambiables las palabras poder, autoridad y nombre. Entonces, hablar de algo en el nombre del Señor Jesús es hacer algo autorizado por Él. Sigamos hacia adelante y vamos a ver en Hechos capítulo 19 un acontecimiento que sucedió cuando algunos hombres intentaron echar fuera demonios usando de una manera no autorizada el nombre del Señor Jesús. Dice Hechos capítulo 19 del 11 al 16 la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¡Wow! Estos hombres están invocando el nombre del Señor Jesús sobre espíritus inmundos, creyendo ellos tener la autoridad para obrar estos eventos de expulsar espíritus inmundos de los cuerpos de las personas. Pero vamos a ver cuál fue el resultado que ellos obtuvieron al invocar el nombre del Señor Jesús sobre estos espíritus malos o espíritus inmundos. Dice el versículo 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Es decir, al Señor reconocemos, a Jesús, quien tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, y a Pablo, que es apóstol de Cristo, al cual Cristo le dio esa autoridad. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad piensan que van a obrar ustedes? Y dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres
lamentablemente sufrieron una desgracia física, fueron avergonzados delante de las personas que estaban presenciando ese evento por obrar sin autorización del Señor Jesucristo. Pero en el día del juicio final no habrá una consecuencia de este mundo para aquellos hombres que obren fuera de la voluntad de Dios, fuera de la autoridad de Cristo, sino que eternamente serán apartados de la presencia del Señor. Sigamos examinando lo que significa hacer algo en el nombre del Señor Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quiere decir sencillamente la Escritura, todas las cosas que vayamos a emprender en materia religiosa, en materia espiritual, es decir, con el propósito de agradar a Dios, de alcanzar su bendición, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, como hemos aprendido a hacerlo bajo su poder, bajo su autoridad, que estemos seguros que Cristo nos está mandando a hacer lo que pensamos hacer, que Cristo nos está mandando a decir lo que estamos diciendo. Estimados oyentes, Cristo no está aquí en la tierra, Cristo está en el cielo, pero Cristo ha dejado su palabra en la tierra para que los hombres puedan conducirse según su autoridad. Y lo que Cristo no nos ha mandado a hacer, no debemos llevarlo a cabo. No tenemos razón para llevarlo a cabo, porque de la única manera que podemos glorificar a Dios es cuando obramos, sea de palabra o de hecho, conforme a su autoridad, es decir, en el nombre del Señor Jesús. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, la palabra del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Con qué propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto es otra forma de explicar el anterior. Si alguno habla, debe hacerlo conforme a las palabras de Dios, es decir, en el nombre del Señor Jesús. Si alguno sirve o ministra, debe servir, debe obrar, debe hacer lo que piensa hacer conforme al poder que Dios da, conforme a la autorización de Dios, conforme al nombre del Señor Jesús, a lo que Él ha autorizado en el nombre del Señor Jesús. Porque si no es así, no vamos a poder glorificar a Dios. Mucha gente dice, voy a hacer esto para la gloria de Dios de todo corazón. Pero pocos piensan si en verdad Dios les está mandando a hacer eso. Si tienen libro, capítulo y versículo donde Dios les esté mandando a hacer lo que piensan hacer. Simplemente se llenan de emoción y dicen, vamos a hacer tales y cuales cosas para Dios, sin pensar, sin tomarse el tiempo de estudiar en su palabra si en verdad Cristo está autorizando dicha acción, dicha obra religiosa. Y es por eso que muchos hombres se van a quedar aterrados en el día del juicio final, porque es posible que muchas de las cosas religiosas que hoy en día se estén moviendo son cosas que Cristo no ha autorizado. Por eso el reclamo en el día del juicio final no va a ser de pocos hombres, sino que va a ser de muchos hombres reclamándole al Señor que ellos le sirvieron, que ellos hicieron tales y cuales cosas para Él. Y Él les dirá entonces, nunca los conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. Comencemos con esta pregunta. ¿A quiénes el Señor no conocerá en el juicio final? ¿A quiénes no conocerá el Señor? Pero para responder esa pregunta debemos hacer otra, y es ¿qué significa la palabra maldad? Viene este término griego anomía, que significa iniquidad, maldad sin ley, carencia de ley, el rechazo de la ley misma, la rebelión en contra de la voluntad conocida de Dios para establecer la propia. Lo que quiere decir esta maldad, que es una forma de maldad en la cual los hombres obran sin autorización de Dios, sin ley, sin tener el derecho a obrar en favor de Dios, porque Dios no les ha mandado hacer lo que ellos llevaron a cabo. Y aquí específicamente hablando de la ley de Cristo, de la ley del nuevo pacto, de la ley que se encuentra registrada en los libros del Nuevo Testamento. Por esa razón, ¿a quienes el Señor no conocerá en el día del juicio final? A quienes no obedecen sus palabras. Y esos son los hacedores de maldad, los que les importa un pepino o nada lo que el Señor diga. Entonces, vemos hombres que la palabra de Dios dice una cosa, pero ellos prefieren hacer otra cosa, porque a ellos les parece mejor la sabiduría humana. Ellos piensan, creen, sugieren tener un plan distinto y mejor que el de Dios, una alternativa mejor. Es como cuando los hombres en esas iglesias se ponen a establecer cantidad de actividades de entretenimiento para jalar gente, jalar las masas, jalar a los jóvenes. Pero Dios no ha dejado su iglesia para entretener, sino para edificar, para transformar vidas de los hombres que sean conforme a la imagen de Cristo, que sean salvos y santos y que estén camino al cielo. Gran diferencia entre los caminos de los hombres y los caminos de Dios. Recordemos y recuerde, estimado oyente, que quien da la salvación no son los hombres, sino Jesucristo. Leamos lo que dice la Escritura. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, mire lo que dice el Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, es decir, de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquellos que llamen a Cristo Señor, Señor, que invocan el nombre de Cristo, deben apartarse, alejarse de iniquidad, de obras malas. Y en este contexto, obras malas se está refiriendo específicamente a actividades religiosas que Dios no ha autorizado, que no son en el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor conoce quiénes son los suyos. Por eso a estos hombres del verso 22 les dice: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no tuve comunión con ustedes. No sé quiénes son ustedes. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Porque hicieron lo que a ellos se les dio la gana. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿A quiénes conoce el Señor? Sí, estimados, a los que le aman. ¿Pero qué es amar al Señor? Dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Así es, los que guardan sus mandamientos. Por eso el Señor dice: si alguno ama a Dios, si alguno guarda los mandamientos de Dios, entonces es conocido por él. Dios, ¿con quién tiene relación? Porque la palabra conocer allí es
comunión, es tener contacto, relación, amistad. ¿Con quién Dios tiene amistad y relación? Con aquellos que obedecen sus mandamientos. Y en Juan capítulo 14, versículo 15, quien está hablando es Cristo. Si me amáis, y Cristo es Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 24 del contexto, dijo Cristo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Allí vemos la relación entre el Padre y Dios, que venimos tratando en este estudio de una manera armoniosa, sin lugar a dudas. Y si usted no ha tenido la oportunidad de ver los demás estudios, les invito a que visite el canal y vea en orden el estudio que venimos desarrollando acerca de la voluntad final de Dios a los hombres. Qué maravilloso es ser amigo de Dios. Saber que de Él tienes su consolación. Saber que de Él tenemos su ayuda y su favor en los momentos más difíciles, porque así son los amigos. Pero para ser amigo de Dios necesitamos algo. Algo necesitamos. Juan capítulo 15, versículo 14 dice la palabra de Dios. Vosotros, hablando Cristo a sus discípulos, les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo ser amigo de Jesucristo? ¿Cómo podemos tener el favor del Hijo de Dios si no es haciendo lo que Él manda? No haciendo lo que se nos da la gana, no haciendo nuestra propia voluntad, sino haciendo lo que Él nos ha mandado. Y esa es la exhortación que Dios nos hace a través de su palabra. Que lo que vamos a hacer lo hagamos en el nombre de Jesucristo, por su autoridad, porque si no es así, Él nos va a rechazar en el día del juicio final y Él va a hacer como si nunca nos hubiera visto a nosotros. Y el Padre de esa manera no nos podrá recibir en su reino, sino haciendo la voluntad de su Hijo. Entonces, ¿a quiénes el Señor no conocerá en el juicio final? A quienes realizan obras religiosas no autorizadas por Él. Aquí tenemos un ejemplo de las grandes campañas de sanidad y milagros que muchos hombres, torciendo pasajes de la Biblia, usan para jalar gente y multitudes. Porque hoy, ¿qué pasa hoy en día? Pues la gente está enferma hoy en día. La gente está sufriendo. La gente está llevada de muchos males. Entonces generar una campaña religiosa de sanidad y milagros con esa propaganda, pues va a jalar gente en cantidad. Y con eso, ofrendas y dineros de hombres avariciosos que usarán falsamente el nombre de Jesucristo para hacer cosas que el Señor no les ha autorizado. El Señor va a rechazar y no conocerá en el día del juicio final a aquellos hombres desinteresados en hacer su voluntad, sino la de ellos solos. Hombres que obran sin ley, hacedores de maldad. En el Antiguo Testamento tenemos el registro de los hijos de Aarón. Recordemos que las cosas que fueron escritas antes, dice el Nuevo Testamento que fueron escritas para nuestra enseñanza. Dice Levíticos capítulo 10 versículos del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Vemos el acontecimiento, vemos la narrativa del Antiguo Testamento de estos dos hombres. Porque estos hombres tomaron un fuego de otro lado cuando lo ofrecieron delante de Dios, cuando intentaron adorar a Dios con ese incienso. Dios dice que le ofrecieron un fuego extraño. ¿Y qué era lo extraño en el asunto? Que Dios no les había mandado hacer lo que ellos hicieron. ¿Y qué sucedió? Versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
qué tristeza causó este evento en el corazón del pueblo de Israel, y especialmente en el corazón de su padre Aarón. Pero esa es la lamentable historia de los desobedientes, de los que obran sin ley, de los hacedores de maldad, de los que se inventan obras religiosas en nombre de Dios. Dice el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, al padre de los que acabaron de morir, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, porque Aarón sabía que era la verdad. Si Dios deja pasar esto a estos hombres, ¿qué más va a hacer el pueblo? El pueblo va a decir que la voluntad de Dios no importa. ¿De qué manera o cómo le ofrezcamos a Dios las cosas? Lo importante es que lo hagamos, y el pueblo va a comenzar a razonar así y se va a ir en desobediencia a todo lo que Dios le ha mandado, a todo lo que Dios le había mandado. Entonces a Dios le convenía tomar como ejemplo a estos hombres para que los demás temieran y supieran que Dios se va a santificar en los que se acercan a Él. Él va a ser glorificado, y la forma en la cual Dios es glorificado es cuando los hombres obran conforme a su voluntad. Por eso lo leímos en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Con qué propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Finalmente y en síntesis, aprendemos entonces que el Hijo de Dios posee la misma autoridad que su Padre Celestial, como lo dice la Escritura en Juan capítulo 5 versículo 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y así culminamos esta lección número 3, titulada La autoridad del Hijo. Del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres, del viaje espiritual, el camino al Padre. Le invito a suscribirse a este canal y estar atentos a la siguiente lección, la lección número 4 de este gran tema y maravilloso viaje espiritual. Muchas gracias por su atención. Crucificado en vez de gloria, tan solo por un pecador. La cruz me cubre, fui perdonado.